Muy buenas, chicos y chicas. Es la segunda vez que grabo este vídeo. Lo grabé a las 5 de la mañana y cometí un error garrafal, así que tuve que desecharlo. Y bueno, voy a intentar hacerlo otra vez, a ver qué pasa. Vamos a hablar del Cross-Site Scripting, el XSS. Entonces, bueno, lo primero, XSS aprovecha la confianza que tiene un usuario en un sitio web. Vamos a quitarle un poco de tamaño, porque es que si no me quedo sin espacio. Pero bueno, que todavía se lea. En un sitio web. Es decir, el usuario piensa que puede pinchar un enlace que sea de un dominio confiable. El usuario no piensa que alguien pueda haber envenenado ese enlace debido a una vulnerabilidad del servidor que permite que ese enlace ejecute código, un script, dentro del navegador del propio usuario o cliente. Bueno, esto yo voy poniendo cosas y después explicamos, ¿vale? Porque aquí hay mucha tela que cortar. La primera vez que lo grabó el vídeo tenía 44 minutos. Entonces, bueno, yo voy poniendo cosas. XSS es un tipo de inyección de código. Vale, ¿qué es inyectar código? Es meter código ejecutable en sitios inusuales para que indebidamente se ejecute. Bueno, todo esto, como digo, ya lo iremos explicando, ¿vale? Bueno, vale. Seguimos poniendo cosas. XSS. Voy a redundar bastante porque esto es difícil de explicar. Es el vídeo más difícil al que me he enfrentado y tiene que quedar bien. Quiero que quede bien. Entonces voy a repetir lo mismo 14 veces hasta que todos lo entendamos. Incluso que yo lo entienda, porque es difícil. XSS se basa en encontrar un sitio web vulnerable cuya vulnerabilidad consista en que se pueda ejecutar código en sitios no habilitados para ello y de forma indebida. Venga, seguimos poniendo cosas. Un sitio web vulnerable, es decir, encontrar otra vez una vulnerabilidad, un agujero de seguridad en un sitio web. Y claro, aquí ya empezamos a ver palabras que nos suenan. Cross-site, cruzamiento de sitios. Bueno, pues el primer sitio que cruzo es el sitio web legítimo. En un sitio web legítimo, confiable. Yo que sé, Facebook, Google, lo que sea, aunque no creo que esos sitios web sean vulnerables a XSS, ¿no? Y en un sitio web, en una legítimo, confiable, voy a poner aquí, en una aplicación web. ¿Y qué consigue el atacante? Bueno, pues consigue algo bastante jodido. Es reventar, entre comillas, la confidencialidad y la integridad de los datos del usuario atacado en ese sitio web confiable. Venga, y esto lo voy a poner como con un esquemita. Vamos a ver, la integridad de los datos del usuario. ¿Qué consigue el atacante? Bueno, reventar.
Bueno, ya me entendéis, reventar es una forma de decir atacar, ¿no? Que te están haciendo daño. Vamos a poner la línea más ligerita, más finita. Reventar. A ver, borro este artículo. Nos va a llevar tiempo, así que yo me lo tomo con calma. Aquí hay muchas cosas que decir. Confidencialidad. Integridad. Bueno, ¿de qué? De los datos del usuario atacado en ese sitio confiable. Es decir, el usuario va a tener unos datos, unas credenciales, unas tarjetas de crédito, de débito, unas cosas en ese sitio web. Y al hacerle scripting de sitio cruzado, voy a conseguir, ya voy adelantando cosas, voy a conseguir robarle una cookie de autorización y loguearme como si fuese él y voy a tener acceso a sus datos, voy a romper la confidencialidad, puedo cambiar sus datos, voy a romper la integridad, es decir, que bueno, que le voy a hacer un traje para entendernos. Bueno, se basa en sitios... Bueno, vamos a repetir un poquito, voy a cambiar de color porque necesito repetir las cosas para que quede claro. Ya sé que soy un poco raro, pero es así. Voy a cambiar el color. Después, cuando veamos ejemplos, se va a entender mejor. Pero para poder llegar a los ejemplos tengo que poner cosas antes. Este ataque está desarrollado por un tercero malicioso que ha descubierto que un sitio web puede ejecutar código, ordenar la ejecución de scripts en el navegador del usuario a través de inyectar el script en una URL de ese sitio web. Es decir, donde no se debería poder ejecutar código, se va a poder ejecutar código. Y ahora viene una cosa interesante. El XSS funciona porque se salta un mecanismo de seguridad muy importante. Se salta la política del mismo origen. Venga, en otro color, que esto es muy importante. Política del mismo origen. Y vamos a dedicar unos minutos a saber lo que es la política del mismo origen. Bueno, la política del mismo origen es compartimentar. Que cosas de sitios distintos, esto lo voy a explicar mejor después, no sean accesibles entre ellas, ¿vale? Es decir, una página web, esto es normalmente para scripts, ¿vale? Una página web desde uno de sus scripts no puede acceder a datos de otras páginas web que no tengan su mismo origen. ¿A qué se refiere eso de su mismo origen? Bueno, pues que haya una triple identidad. Vamos a poner aquí, triple identidad. Esquema URI más nombre de host más puerto. Es decir, yo tengo un script en una página web que está intentando acceder a los datos o leer cookies o lo que sea de otra página web, ¿vale? Y si la otra página web no tiene un origen compatible, es decir, no se
verifica la identidad de que tenga el mismo esquema URI, de que tenga el mismo nombre de host, de que tenga el mismo puerto, pues no voy a poder acceder. Es decir, si dos páginas tienen el mismo nombre de host, pero una tiene el protocolo FTP y el otro HTTP, ya no es el mismo origen. O si uno está en el puerto 80 y otro está en el puerto 8080, ya no es el mismo origen. Y obviamente si cambia el nombre de host, el nombre de dominio, tampoco es el mismo origen. Y entonces ahí ya tengo la protección. El acceso está vetado. La política de mismo origen me ha compartimentado y no me deja acceder, no me deja que ese script reviente los datos del otro script, ¿no? Vamos a ver. Si no hubiese... Vamos a ver. Si no hubiese la protección del mismo origen en programación web, pues un script malicioso de un origen accedería a cualquier origen, cualquier otra página de otro origen. ¿Y qué haría? Bueno, robaría, accedería datos sensibles de esa otra página. ¿A través de qué? A través del DOM de la página HTML. A través del DOM, bueno, estructura está en árbol, del DOM Document Object Model de la otra página HTML, que básicamente es su estructura, ¿no? Y ahí también están los datos, o sea, robaría los datos y ya está. Pero bueno, afortunadamente, pero ahora veremos que tiene problemas, tengo la política del mismo origen. Un script en un origen no puede acceder a otra página en otro origen. Esto, a ver cómo lo pongo ahora que tengo aquí unas cuantas. Tengo aquí unas cuantas particularidades. Claro. Decimos, una página web de uno de esos scripts no puede acceder a datos. Eso de acceder a datos, ¿cómo lo podemos poner con otra palabra? Bueno, cargar recursos. Cargar recursos de la segunda página web. Hala, quiero tu cookie. No, perdona, tienes un origen distinto. No vas a tener mi cookie de autorización. Vale, vamos poniendo aquí más cosas. Hablamos en la política del mismo origen de una protección para scripts. Otras cosas como las etiquetas HTML no tienen la protección del mismo origen. Entonces aquí, aunque no tenga el mismo origen, sí que puedo acceder. Y de hecho esto se usa mucho en la aplicación web. ¿Y a qué pueden acceder? Bueno, pueden acceder, por ejemplo, a imágenes de otros orígenes, a CSS de otros orígenes, a scripts cargados dinámicamente, todo ello de otros orígenes, ¿vale? Vemos que no tenemos la protección de la política del mismo origen. Y entonces, claro, esto ya nos da otro tipo de ataque. Esto provoca otro tipo de ataque, que ya veremos cuando yo lo tenga más claro, que se llama CSRF o XSRF. Se pronuncia CSRF, surfear en el mar. Es un nombre muy cachondo. Y el CSRF este significa Cross-Site Request Forgery. Lo vamos a poner aquí.
cross-site request forgery. Que bueno, esto es otro tipo de ataque y no lo vamos a ver ahora porque no tiene sentido, esto ya lo veremos. Bueno, vamos a seguir recopilando cosas. Bueno, decimos que el CSRF se puede provocar porque la política del mismo origen no afecta a las etiquetas HTML, sí a los scripts, pero no a las etiquetas HTML, entonces ya empezamos a tener un problema, ¿no? Entonces, bueno, sí que podemos decir una cosa. Sí que podemos. Bueno, espera, a ver que me estoy liando. Cuando decimos lo de. Cuando decimos que un script, vamos a olvidarnos del CSRF, ¿vale? Seguimos con el XSS. Cuando decimos que un script carga recursos de otro origen, o sea, que está bloqueado para no cargarlos con la política del mismo origen, nos estamos refiriendo en particular a llamadas, nos referimos en particular a llamadas de tipo XML, HTTP, request. Esto, bueno, hechas dentro de un documento. Estas... Vamos a ver dónde tengo esto puesto. Estas peticiones XML, HTTP, request fueron desarrolladas por Microsoft. Pero el W3C lo estandarizó. Pone XML, pero realmente puede acceder a cualquier tipo de dato. Vale, pone XML, pues bueno, por ponerlo. Es un objeto JavaScript, es un objeto JavaScript, como digo, creado por Microsoft, estandarizado por el W3C. Y esto se bloquea con la política, porque esto es lo peligroso, con la política del mismo origen. Y esto, claro, si es de JavaScript, pues es scripting. ¿Y para qué vale? ¿Para qué vale el XML HTTP request en general, que ya sabemos que es scripting? Bueno, obtiene información de una URL sin tener que recargar la página completa. Claro, y si lo bloqueamos ya no puede obtener información. Se usa mucho en Ajax para que una página web pueda actualizarse en una de sus partes para interrumpir al usuario. Vale, esto lo estamos bloqueando. Bueno, pues está bastante bien. Después tenemos que seguir diciendo cosas. Decíamos aquí arriba que las etiquetas HTML no tienen la restricción de la política del mismo origen, pero hay otra cosa que sí que tiene la restricción de la política del mismo origen. Y vamos a ponerla para ir aprendiendo. Otra cosa que tiene la restricción de la política del mismo origen. Y son ni más ni menos que las fuentes web. Los ficheros de fuentes solo pueden ser accedidos si están en el mismo origen
que las páginas web que lo usan. Pero bueno, esto tiene una... ¿Cómo se dice? Esto tiene una forma en la que no se cumple. A menos que... Una excepción que no me salía. A menos que usemos controles de acceso a HTTP para relajar o eliminar esta restricción. Bueno, esto había que comentarlo, esto de las fuentes web, aunque no viene mucho a cuento, había que comentarlo porque es una excepción importante, ¿no? Tenemos la política del mismo origen en los scripts y en las fuentes web. Entonces vamos a seguir dándole cañita a esto. Vale, política del mismo origen, compartimentado, pero ¿qué hace XSS? XSS se salta, y ya veremos cómo, se salta la política del mismo origen. Porque no estamos atacando desde un origen diferente. Lo que estamos haciendo, realmente, lo que hacemos es envenenar parámetros de un enlace del sitio web legítimo y por tanto tiene el mismo origen porque es el mismo sitio web, ¿vale? Para que ejecute código arbitrario y malicioso en el navegador web del cliente que ha accedido, ha pinchado en un aparente enlace legítimo del sitio web confiable. Esto con el ejemplo lo vamos a entender bien, pero de momento, como ya he dicho 35 veces, tengo que poner información. Es una forma... Es decir, es una forma totalmente distinta de atacar. No es que un script se meta en un origen distinto, sino lo que estoy haciendo, porque lo que hago es saltarme la política del mismo origen, porque voy por un sitio totalmente diferente. No es un origen entrando en otro origen. Es el mismo origen que es vulnerable y provoca que el navegador del cliente ejecute el script por una vía totalmente inesperada. Es decir, tengo la URL envenenada de ese sitio web y se pone a ejecutar código, no salta la protección del mismo origen, porque el origen es el mismo. Lo que está pasando es que te está redirigiendo y te está haciendo que se ejecute código, que se ejecute el script en el navegador del cliente. Y ahí es donde está el problema. Venga, vamos a seguir con este tema. Bueno, ya hemos dicho, un navegador web solo permite a un script de una página atacante acceder a datos de una página atacada si ambas páginas tienen el mismo origen. La política del mismo origen solo afecta a scripts. Esto está correcto. De hecho, cuando decíamos lo de XML, HTTP request, pues eso es de tipo script, es de un objeto JavaScript. La política del mismo origen previene que un script malicioso, una página maliciosa, obtenga acceso a datos sensibles de otra página web, de datos de un usuario en esa página web, sitio web, a través del DOM, documento object model, de esa página HTML. Vale, esto lo he dicho como 200 veces. También he dicho que se considera el mismo origen si la base es el mismo esquema URI, el mismo nombre de host, el mismo número de puerto, esto implica el mismo protocolo, el mismo nombre de dominio, el mismo puerto, implica todo. Vale. También la política del mismo origen hace que haya una separación estricta entre sitios no relacionados distintos para prevenir daños, como habíamos dicho, la confidencialidad y la integridad de los datos. Lo que se atacan son los datos en cuanto a sus scripts. Una cosita más
antes de dar el do de pecho. Las páginas web suelen usar cookies HTTP para muchas cosas. Por ejemplo, mantener las sesiones de los usuarios autenticados abiertas, para revelar información sensible. Si la cookie pone tal cosa, revela información sensible, que se supone que nadie va a tener acceso a esa cookie, pero y lo que pone la cookie, pero con SSS sí que va a haber acceso. Para cambiar estados importantes en el servidor web. Es decir, se usan las cookies para cosas críticas y por lo tanto el objetivo de la ejecución arbitraria de código, es robar una cookie importante y crítica. Un ejemplo muy facilón es la cookie de autorización de una sesión. Si la robo, yo como atacante en mi navegador, me hago pasar y estoy autenticado en la web destino, en la web confiable, como si fuese ese usuario. No tengo la contraseña, pero estoy autenticado y ya puedo empezar a hacer cosas. Bueno, y además se pueden robar o alterar todo tipo de datos. Lo de la cookie, bueno, es un objetivo muy goloso, ¿no? Porque es donde tengo mucho poder, pero bueno, si me quiero con el DOM me puedo poner a robar datos de todo tipo, pero bueno, con la cookie es donde voy a hacer daño. Y claro, como he ejecutado código arbitrariamente, estoy accediendo a esos datos. Es un problema de acceso indebido. Nos hemos saltado lo de la política del mismo origen, ¿vale? Y dale con pintar figuras, siempre me pasa lo mismo. Es acceso indebido. Estoy accediendo a una zona donde no debería poder acceder. Me he saltado la política del mismo origen con XSS. Entonces, lo que hace XSS, y repitiéndome una vez más, XSS con una triquiñuela, que es inyectar código en parámetros de la web legítima, te cuela el script robadatos, altera datos desde el mismo origen. Tú cuando vas a ver la URL de ataque, vas a ver que tiene el mismo esquema URI, que tiene el mismo nombre de host y que tiene el mismo puerto. Entonces ahí, ¿qué política del mismo origen va a haber ahí? No va a haber ninguna. Esto es como una forma transversal de saltarse la protección. Y se materializa el desaguisado. Es decir, la forma concreta de atacar es ejecutando el script en el navegador web del cliente de esa página o sitio web legítimo. Entonces, claro, aquí se ve muy bien lo de cross-site. Lo de cross-site se ve fantástico aquí. Además, está incluso cruzado con algo que no es un sitio, que es el navegador web del cliente. ¿Qué cosas tenemos cruzadas? Pues tenemos cruzado el sitio web legítimo, el sitio web del atacante con el script. Bueno, aquí lo tenemos cruzado, pero no tan cruzado, porque realmente no es que esté el script ahí. El script está en la URL el script está en la URL del sitio legítimo. No es que el script se ejecute desde el sitio web del atacante. El sitio web del atacante
más bien recibe la información robada y la almacena. Y luego, el sitio donde se produce materialmente el ataque es el navegador web del cliente, del usuario. Entonces, el sitio web legítimo con un enlace, un link, con parámetros envenenados con código inyectado. Es decir, consigo robarle datos al usuario en el sitio web legítimo a través de estas tres cosas. El sitio web legítimo, que le hemos descubierto una vulnerabilidad y puede ejecutar código arbitrario en determinadas circunstancias. El sitio web del atacante, al cual se envían los datos robados, con ese script que he metido en una URL. Y después el navegador web, que es el propio sitio donde se ejecuta el script. Es una cosa tremenda. Estamos haciendo un ataque a partir de tres entidades. Entonces, vamos a ponerla aquí. Y dale con hacer líneas. Es decir, pienso que tengo la herramienta de escribir letras y tengo una herramienta con una línea y un círculo. Y acabo haciendo un círculo, una línea, y ya me he equivocado en esto 1000 veces. Entonces, resumen. No os preocupéis, voy a poner un ejemplo y se va a entender. Pienso que se va a entender, creo que se va a entender, quiero que se entienda. Ejecuto un script malicioso que intenta acceder al DOM de una página web legítima para robar datos. Pero como el sitio web donde está el script malicioso no tiene el mismo origen que la página web legítima, pues falla, no se carga, no se ejecuta y no pasa nada. También hay que decir que realmente, aunque puedo atacar la web legítima, lo que ataco son los datos de un usuario que pincha el enlace envenenado en ese sitio web legítimo. Los robo, los altero, etcétera. Lo que decíamos de confidencialidad e integridad. El script malicioso sigue estando almacenado en el sitio web malicioso, pero consigo ejecutarlo, llamar al script malicioso, metiéndolo en código de script, por ejemplo JavaScript, que está en una URL legítima del sitio legítimo. Es decir, no estoy haciendo una llamada directa, estoy haciendo un truco para poder llamar a sitios con orígenes distintos. Es decir, que XSS lanza el ataque de script, bueno, voy a poner mayúsculas, lanza el ataque de script ubicado en la página del atacante con distinto origen desde dentro de la página web vulnerable que permite ejecutar código script arbitrario. ¿Y dónde lo ejecuta? Lo ejecuta en el navegador
del cliente. Es decir, no iba a poder ejecutarlo directamente. De alguna manera tenía que saltarse la protección del mismo origen. Y eso, bueno, lo consigue, como es JavaScript, eso se va a ejecutar usualmente es JavaScript, se va a ejecutar en el navegador del cliente. Vale. Decimos que el sitio web está comprometido y es vulnerable porque permite que este script se ejecute indebidamente y peligrosamente. El sitio web está mal hecho. Bueno, ¿qué más podemos decir? XSS inyecta scripts en nodo del cliente dentro de páginas web vistas por ese mismo cliente del mismo origen y así se salta el control de la política del mismo origen. Que sea el mismo esquema URI, el mismo nombre de host y el mismo puerto. Después, un servidor puede tener una vulnerabilidad y por lo tanto ser un servidor sitio web comprometido. Esa URL es de un sitio web confiable, pero tiene algo más dentro que la envenena. Un script malicioso que se ejecuta porque el servidor es vulnerable a hacer eso, a ejecutar código sin venir a cuento. Entonces, ahora vamos a poner esta cosita interesante que tengo aquí arriba y vamos a intentar entender todo este rollo que he dicho. Es decir, aquí tenemos un sitio confiable. Pero este sitio confiable no es tan confiable porque me permite hacer búsquedas en base a, bueno, a tokens, a cadenas de texto. Por ejemplo, aquí estoy buscando paisajes. Y aparte, debería buscar paisajes y no hacer nada más. Pero aparte le meto el script aquí al lado. Y esto no lo debería ejecutar el navegador del cliente. Pero como es vulnerable, me va a dejar hacer esta mierda. ¿Y a dónde está apuntando? Pues está apuntando al sitio del atacante. Entonces tú dices, perdona, esto se salta a la política del mismo origen, no se puede ejecutar. Sí que se puede ejecutar porque todo esto que está aquí dentro, realmente no es una dirección, no es un direccionamiento clásico de que un script hace otro lado. Porque el direccionamiento clásico está aquí y solamente aquí. Esto es un script que de forma lateral, sin tener en cuenta todos los mecanismos usuales de ejecución, está yendo ¿a dónde? Está yendo a ejecutarse al navegador del cliente. Vale, y ya tengo la tostada montada. Es decir, he conseguido un método alternativo para ejecutar un script de un sitio atacante. Porque en vez de llamarlo directamente al script, de que el script se ejecute y vaya a acceder al sitio confiable, lo que hago es directamente meter el script a correr, a ejecutarse en el sitio web del cliente. Es decir, he hecho un bypass de la puta hostia. Vale. Entonces, bueno, espero que se haya entendido. No estoy seguro de que se haya entendido. Tipos, vamos a poner aquí. Tipos de XSS. Bueno, tenemos el XSS no persistente o reflejado. Es un tipo básico, ataque básico. Bueno, es menos peligroso que otros tipos de ataques. Esto es meter el script en parámetros HTTP en un enlace legítimo al servidor. Es decir, he metido el vector de ataque, el script malicioso, en una URL legítima. La he envenenado, ¿vale? Y ahora pongo a dar vueltas ese enlace. Envío ese enlace por correo electrónico, lo pego en internet, en diversos sitios, a ver si alguien le hace un clic, le da clic. Bueno, vale.
lo voy dejando por ahí. Que use ese que esté autenticado lo pulse. Vale. Que alguien autenticado pulse el enlace. O sea, alguien que ya está dentro de la página, está autenticado, pulsa el enlace y procedo a robar. ¿Qué robaré? Robaré la cookie de autorización. Cuando robe la cookie de autorización, suplantaré a la víctima en ese sitio web. Vale. Básicamente, a ver, ¿qué me falta aquí? Vale. Suplantaré, bueno, ¿cómo robo la cookie de autorización? Porque, por eso es cross-site, porque en el script, el script básicamente que se ejecuta tiene unas instrucciones que dice, mándame la cookie a mi servidor de atacante. Vale, pues eso es cross-site. Bueno. Entonces, suplantaré a la víctima en ese sitio web, porque el atacante carga la cookie de autorización en su sistema y ya está dentro. Es como si fueras tú. Él es como si fueras tú. Entonces, cosas que puede hacer ahora. Puede cambiar la contraseña, robarte los datos de las tarjetas de crédito o débito si no están ofuscadas. Es decir, si el sitio web no ha tenido la precaución de mostrar solo los 4 o 5 últimos dígitos de la tarjeta de crédito, puede corromper información, está dentro, puede hacer muchas cosas, puede corromper información tuya, es decir, está alterando la integridad. Es decir, toca el atacante, toca las cosas que tiene la víctima en su cuenta en ese sitio confiable, ¿vale? Y de hecho hay una variante avanzada, conseguir que pulse el enlace envenenado. ¿Quién? El administrador del sitio web legítimo que está logueado en su cuenta de administrador. Entonces ahí las cosas que voy a robar ya no van a ser de un usuario, van a ser del sitio web. Comprometemos el propio sitio web. Es decir, web legítimo. Es decir, en una versión básica, lo que estamos haciendo es simplemente alterar la confidencialidad y la integridad de los datos que puede tener un tío en Facebook, en Google o donde sea. Pero es que si conseguimos que el administrador con su cuenta de administrador pulse el link va a conseguir que en su navegador web se ejecute un script que está en el sitio web del atacante y va a robar sus datos de administrador. Y si tienes los datos del administrador, ¿qué es lo que haces? Bueno, administrar el sitio web, comprometer el sitio web completo. Vamos a ver, vamos a poner más cosas por aquí, vamos a hacer más espacio. Muy bien. Entonces, vamos a ver mitigaciones, salvaguardas que se pueden hacer para reducir la peligrosidad de un ataque SS. Mitigaciones, salvaguardas que puede hacer el administrador del sitio web legítimo para, bueno, mitigar un ataque XSS. Primero, ¿qué puede hacer? Sanear los inputs de las cosas que se procesan, que no se puedan procesar cosas raras, scripts, hacer escape, que cuando vea la palabra script eso no se tenga en cuenta, como si le pusiésemos una contrabarra, que no se puedan
meter codificaciones raras de tipo tanto por ciento. ¿Qué más? Que no se puedan meter ofuscaciones de todo tipo, con caracteres ASCII o con lo que sea. ¿Qué más puede hacer? Pues una cosa relacionada. El servidor no debe aceptar peticiones con errores de sintaxis, que sean inválidas, que sean nulas. Hay que anular todo esto. Si hacemos una query para buscar paisajes y después veo que hay cosas raras, esto hay que tirarlo, hay que hacer un drop, tirarlo a la basura. Vale. El servidor también podría detectar un login dual, el del usuario y el del atacante, y anular los dos. O detectar que hay dos logins, que es lo mismo del login dual, desde dos... La verdad, las dos cosas que he dicho son muy parecidas, pero bueno, os voy a decir, desde dos IPs distintas y cargarse los dos logins. Es decir, o no permito logins duales, que obviamente si hay un login dual y uno es de un atacante ya va a tener una IP distinta, por lo tanto lo que estoy diciendo es bastante redundante. Bueno, básicamente que si hay dos logins duales y uno va a ser de una IP distinta, me cargo los dos para que el atacante no pueda seguir con el ataque. Claro, al usuario lo estoy jodiendo porque me he cargado su sesión, pero no lo han podido atacar. Entonces, bueno, es bueno que se cierre la sesión para que no te ataque. Bien, otra cosa que puedo hacer, ofuscar datos sensibles dentro de la cuenta del usuario, que no se vean todos los datos de las tarjetas de crédito, débito, y quien dice tarjetas dice cualquier tipo de dato sensible. Que el sitio web pida reintroducir la contraseña para hacer operaciones sensibles. Por ejemplo, cambiar la contraseña. Me das, que bueno, esto ya es muy habitual, pero bueno, me das tu contraseña antigua. ¿Por qué? Porque el atacante tiene la sesión, pero no tiene la contraseña, no tiene medios de autenticación. Es decir, el atacante está en un estado post-autenticación, pero si él se quisiese autenticar no podría, y por eso mismo he hecho un ataque XSS, porque no se puede autenticar. Entonces, cuando hagamos operaciones sensibles, operaciones que pueden ser peligrosas, pues vamos a pedir que se autentique otra vez, que vuelva a meter la contraseña. Vale. Decirles a los usuarios que porque vean un dominio seguro en un enlace, ese enlace no tiene por qué ser seguro. Es decir, el sitio web seguro, el dominio seguro, podría tener una vulnerabilidad que permite inyectarle un script. Por lo tanto, al final no es seguro porque ejecuto código arbitrario. ¿Cómo puede ser seguro algo donde ejecuto código arbitrario? Vale, la página es de Facebook, pero el enlace es seguro. ¿El enlace me va a ejecutar algo que no quiero en mi navegador? Bueno. Después, otra cosa que se puede hacer para mitigar los ataques XSS. Podría configurar las cookies con el atributo HTTP only para que no sean accesibles al script, es decir, a JavaScript, que es lo más habitual, ¿no? Bien, bien. Parece que esto empieza a mitigar cositas. Vamos a ver el otro tipo de XSS. Otro tipo de XSS que no necesita andar mandando enlaces electrónicos
para que alguien pique y pulse por correo electrónico. Otro tipo de XSS más peligroso. XSS persistente, que está almacenado en el propio sitio web confiable, en su base de datos. Y aquí ya tenemos un problema gordo. Es decir, operamos el ataque directamente en la página web confiable. No hay que andar dejando enlaces cebo por ahí. No hay que intentar que los usuarios pinchen en enlaces raros dentro de los correos electrónicos que les llegan. El propio vector de ataque está en el mismo servidor confiable y los usuarios es raro que desconfíen de un sitio confiable. Vale. Es más avanzado, más peligroso. Bueno, repitiendo. El ataque está grabado en la página web confiable, que una vez más es sensible a XSS, a que se consiga ejecutar un script en el navegador del cliente. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Por ejemplo, imaginemos una página web que tiene un tablón de mensajes donde podemos poner HTML, ¿vale? Pues venga, pues ahí ponemos el enlace, pues ahí ponemos el enlace envenenado con XSS y queda grabado en el servidor. Cualquier persona que accede a ese tablón dirá, bueno, voy a pinchar aquí a ver qué pasa. Y como sabemos que el servidor web vulnerable permite que le inyecten código, pues aquí también van a inyectar código. Otra forma. El atacante se hace una cuenta de usuario en el sitio web legítimo y en un campo aparentemente inocuo que sea público a los demás usuarios, yo que sé, el nombre, la dirección, yo que sé, lo que sea, escribe el dato público con el script inyectado. Entonces, claro, tú vas al sitio público y dices, oh, esto es todo inocuo, esto es donde ha estudiado, donde ha trabajado tal, pero ahí tienes el script que está a punto de ejecutarse en tu navegador y robarte la cookie de autenticación, es decir, es un enlace completamente envenenado y está grabado en el propio servidor. Tú te haces una cuenta y después, venga, todos mis datos públicos a los que tienen acceso todos los demás usuarios los voy a envenenar todos. ¿Por qué? Porque el sitio web permite ejecución arbitraria de código. Y entonces, claro, puede ser una cadena que debería ser aparentemente inocua, pero es una cadena envenenada. Bueno, vamos a ir repasando un poco. Vamos a ver. Cross-site scripting. Aprovechamos la confianza que tiene un usuario en un sitio web. Es decir, el usuario piensa, cualquier enlace que cargue yo de este sitio web, del sitio confiable, va a ser un enlace seguro, no me va a hacer nada de daño. ¿Por qué? Porque al principio veo que el dominio es del sitio confiable, ¿vale? Entonces, claro, esa confianza que tiene el sitio web, digo, es un enlace Facebook, aquí no puede pasar nada. Lo voy a pinchar, vale. Pero previamente el atacante ha descubierto que si usando las URLs de ese sitio confiable
mete cosas raras después, ¿vale? Mete aquí un script, pues el script se ejecuta. ¿Y dónde se ejecuta? Pues se ejecuta en el peor sitio posible, en el navegador del cliente, porque precisamente el JavaScript se ejecuta en el navegador del cliente, ¿vale? Y claro, cuando se ejecuta en el navegador del cliente, como el origen es el propio sitio confiable, no se activa la protección del mismo origen. Entonces, nada, va al sitio del atacante de una forma enmascarada, empieza a ejecutarse el script, roba la cookie de autenticación, digo de autorización, y ya te ha hecho una putada bastante gorda. Decimos que esto es un tipo de inyección de código, ¿vale? Que es meter código ejecutable en sitios inusuales para que indebidamente se ejecute. Es decir, si el servidor no permite ejecutar scripts, o sea, no permite meter scripts en ningún lado para que se ejecuten en el navegador del cliente, el ataque XSS no existe. Bueno, lo mismo. Intentamos encontrar un sitio vulnerable donde podamos meter un script para que se ejecute en el navegador del cliente. Cuando conseguimos hacer este ataque, lo que fastidiamos es la confidencialidad y la integridad de los datos de ese usuario, porque vamos a acceder a su sesión en ese sitio web. Bueno, está desarrollado por un tercero malicioso que descubierto que en un sitio web puede ejecutar código. A ver, no ejecuta código en un sitio web, realmente esto no lo tengo bien expresado. Ordena la ejecución de scripts en el navegador del usuario a través de un enlace legítimo al que le hemos inyectado un script. Es decir, no es que en el sitio web legítimo se ejecute el script se ejecuta en el navegador del cliente ayudándose de una URL, de un enlace diseñado maliciosamente por el atacante, ¿vale? En el sitio web original no se ejecuta ningún script, pero al final lo que sí es cierto es que el script se está ejecutando con este truco que ya hemos comentado en el sitio web del atacante. Ahí es donde se está ejecutando, pero lo que hace XSS, lo que hace bien, entre comillas o de bien, es saltarse la política del mismo origen. ¿Qué es esto que pone aquí? Política del mismo origen, compartimentar que cosas de distintos sitios no sean accesibles entre ellas. Una página web desde uno de sus scripts no puede cargar recursos, acceder a datos de otras páginas web que no tengan su mismo origen. Porque claro, no tiene la triple identidad, es que Mauri más nombre de host más puerto. Si no hubiese la protección del mismo origen en programación web, pues un script malicioso de un origen accedería a cualquier otra página de otro origen. Digo, no, pues voy a acceder aquí, yo me ejecuto y accedo aquí. Voy al DOM y cojo lo que me dé la gana. Bueno, eso no se puede hacer. Yo tengo que conseguir ejecutar script malicioso de una forma indirecta para saltarme esta protección. Y decimos aquí, hablamos de la política del mismo origen, de una protección que es una protección para scripts. Para otras cosas como XHTML no existe esta protección del mismo origen, por lo tanto permite otros tipos de ataques que veremos en otro vídeo, el CSRF y el XSRF. Cuando decimos que un script carga recursos de otro origen, o sea, bueno, que se ha bloqueado para no cargarlos con la política del mismo origen, nos referimos en particular a llamadas XML HTTP Request, que es un objeto JavaScript que fue desarrollado por Microsoft, pero estandarizó el W3C, que pone XML, pero puede acceder a cualquier dato. Y esto se bloquea, es decir, cuando yo estoy con esa request, con ese XML HTTP Request, y ve que estoy intentando acceder a otro, ¿cómo se dice? A otro origen, a una página de otro origen, pues esto el navegador web lo bloquea y nunca va a poder llegar, ¿vale? Bueno. Otra cosa que tiene restricción de la política del mismo origen, que las fuentes web, los ficheros web o pueden ser accedidos, están en el mismo origen que las páginas web que los usan. Estoy repitiendo todo el rato lo mismo, pero bueno, creo que es necesario. A menos que usemos los controles de acceso HTTP para relajar y eliminar esta restricción. Es decir, decíamos que la política del mismo origen era para scripts, que un script no acceda al DOM de otra página web. Pero ¿qué pasa? Que las fuentes web también tienen esta protección. Y como habíamos dicho, las etiquetas HTML no tienen esta protección, lo cual da lugar a otro tipo de ataques. Bueno,
XSS, se salta la política del mismo origen, porque no estamos atacando desde un origen diferente. Voy a poner aquí otra vez este enlace para repetir lo mismo. Estamos en el origen de siempre. Estamos en el origen de siempre. Y esto que está aquí no es que sea otro, o sea, es otro origen, pero no está entrando como entran los orígenes normalmente en la programación web. Está entrando a través de ejecutarse en el navegador web del cliente, es decir, está entrando por una puerta trasera y eso es lo que vamos a aprovechar. Bueno, seguimos aprendiendo o intentándolo. Las páginas web suelen usar cookies HTTP para muchas cosas. Esas cookies son una de las cosas que se pueden robar si nos saltamos la protección del mismo origen. Y bueno, esas cookies se usan para mantener las sesiones de los usuarios autenticados abiertas, para revelar información sensible cuando un usuario quiere ver una información sensible que es de su propiedad, para cambiar estados. Es decir, se usan las cookies para cosas críticas. Y el objetivo de esa ejecución arbitraria de código es que si consigo ejecutar ese script en el navegador del cliente, el cliente va a tener acceso a los datos de esa página, porque ese script se está ejecutando en esa página, por lo tanto, todo lo que se ejecute en esa página tiene acceso al DOM de esa página. Eso es lo clave de este ataque, ¿vale? Y se hace un acceso indebido. Bueno, entonces claro, ya no hay política del mismo origen, se está ejecutando en la misma página, ¿vale? Estoy atacando el mismo sitio, no estoy atacando desde fuera. He conseguido meter el ataque dentro del gallinero, he conseguido meter al zorro dentro del gallinero. Entonces decíamos que es cross-site porque aquí hay muchos sitios que están haciendo cosas cruzadamente entre ellos. El sitio web legítimo, con el enlace link, con parámetros envenenados. Después, desde el sitio web del atacante, se ejecuta el script malicioso porque es llamado desde el navegador web del cliente o usuario. Y bueno, el propio navegador web del cliente o usuario. Es decir, ¿cómo funciona esto? Primero, tengo un enlace envenenado de un sitio web legítimo, ¿vale? Yo lo cargo en mi navegador y aparentemente no ha pasado nada. Pero en ese momento, como este sitio web legítimo era vulnerable, empieza en mi navegador web a ejecutarse el script. Como no tengo la protección del mismo origen, el script llama al sitio web del atacante, que empieza a ejecutar el script malicioso. Y como se está ejecutando precisamente desde mi propio navegador web, tiene acceso a mi DOM, y es cuando me roba los datos. Bueno, ¿qué tengo por aquí? Resumen, cuando ejecuto un script malicioso que intenta acceder al DOM de una página web legítima para robar datos, como tiene un origen distinto, no lo consigue. Falla. Vale. Entonces lo que hace XSS, lanza el ataque de script ubicado en la página del atacante con distinto origen desde dentro de la página web vulnerable, es decir, desde dentro del mismo origen. Ya me he saltado la protección del mismo origen. Y me permite ejecutar código script arbitrario. Y encima lo estoy ejecutando desde mi propio navegador, desde la propia página que he cargado con la URL del sitio web confiable. Es decir, o sea, aquí no hay protección de ningún tipo. Me han metido el zorro en el gallinero. Lo ejecuto en el navegador web del cliente. Entonces, aquí tenemos esto. Es decir, volvemos a repetir otra vez. Tenemos un sitio web confiable, no tiene ninguna duda, pero permite hacer mierdas, permite meter cosas que se van a ejecutar en el navegador web del cliente. Entonces, bueno, yo cargo el enlace, normalmente, esto se empieza a ejecutar en el navegador web del cliente, llama al sitio atacante, se empieza a ejecutar un script que viene precisamente del JavaScript de mi página web que está cargada, que se está ejecutando desde mi página web, que no es sospechoso de hacer nada, y claro, como está en mi página web me empieza a robar todo. Y ya he conseguido hacer el ataque. Bueno, entonces tenemos el XSS no persistente o no reflejado,
que consiste en construir el enlace envenenado y ir repartiendo por ahí, por correo electrónico o por donde yo quiera, es decir, es un ataque que yo tengo que picar, me mandan algo y lo pulso y no lo voy a pulsar normalmente. Bueno, puedo ver, es de Facebook, bueno, pues lo pulso, pero bueno, es más difícil que lo pulse. O tengo el XSS persistente, que la URL envenenada está en un dato aparentemente inocente dentro de la página web confiable. Y ahí, ¿qué voy a decir? No voy a pulsar aquí, pero si estoy dentro de la página web, ¿cómo no voy a pulsar? Pues pulsas y claro, ¿cómo has conseguido meterlo ahí? Pues por ejemplo, has metido el enlace con todo el HTML, lo has metido en un tablón de mensajes, son ejemplos, hay más formas de hacerlo. O te has hecho un usuario donde tenías que poner tu nombre, pues has puesto el enlace envenenado. Entonces, por ejemplo, tienes algo que pone, ¿dónde he estudiado? Vale, he estudiado en la universidad de tal. Y entonces, en vez de poner universidad de tal, pones universidad de tal, lo configuras como si fuese un enlace, que realmente es lo que hace el XSS, y le metes el script de regalo. Vale, pinchas ahí porque quieres cotillar, quieres ver dónde ha estudiado el otro, y ¿qué haces? Acabas ejecutando el script que llama a la página web del atacante con el script malicioso y lo estás ejecutando en tu navegador. Y ya te han robado la cookie de autenticación, ya te han robado los datos del DOM de esa página web, que bueno, que normalmente van a ir a por la cookie de autenticación, porque es lo que da más salseo, con lo que se pueden hacer más cosas. Aunque ya digo que podrías llegar a robar cualquier cosa. Entonces, bueno, venga, repetimos por última vez. Sitio web confiable. Detectamos vulnerabilidad que consigue que se puedan ejecutar mierdas en el navegador web del cliente. Como no estoy haciendo una llamada directa, aquí lo de la política del mismo origen ni va ni viene. Esto simplemente es un código script que se ejecuta en el navegador del cliente y que no está sujeto a ningún tipo de restricción ni de protección ni de nada. Esto entra hasta la cocina. Bueno, una vez que esto se está ejecutando en el navegador del cliente, pues bueno, va al sitio de atacante, ejecuta ese JavaScript, robar cookie autorización.javascript, y se pone, ala, mándame la cookie de autorización y mándame todo lo que quieras. Me conecto en remoto, me conecto a la base de datos del atacante y todos los datos que están presentes en ese DOM, en esas cookies, pues me los mando. ¿Y me los mando a través de qué? A través de un script. Aquí tengo un JS, eso es JavaScript. Y ya está, así lo he hecho, no lo he hecho de otra manera. Es un rollo, ¿vale? Esto es difícil de entender, pero realmente es muy sencillo. Esto no tiene nada, es simplemente saltarme la protección del mismo origen haciendo una cosa rara. Si no puedo ejecutar directamente el script malicioso, pues voy a conseguir que se ejecute de una manera que normalmente no se puede ejecutar. Es como una puerta trasera. Bueno, y decíamos, ¿cómo salvaguardamos, cómo mitigamos este jodido problema? Bueno, sanear los inputs, que no se puedan poner cosas raras, hacer escape, cualquier cosa rara, como si se le pusiese una contrabarra, que eso no se ha tenido en cuenta. Que si una petición muy rara con errores de sintaxis, eso se haga drop, se tira a la basura y ya está. Que si hay un login dual de dos IPs distintas, está bastante claro que me pueden haber hecho un XSS. Reventamos los dos logins duales, o solo permitimos hacer login dual desde la misma IP, ofuscar datos sensibles para que un atacante no pueda verlos, y sobre todo un atacante que no tiene el método de autenticación, que no tiene la contraseña, que el sitio web pida reintroducir la contraseña cada vez que tenga que hacer operaciones sensibles. Es decir, que no el mero hecho de autenticarme, y en muchos sitios inseguros es así, que no el mero hecho de estar autenticado ya me permite hacer cualquier cosa. Ahí tengo un problema, me van a reventar. Pero bueno, solo si el sitio web confiable es sensible a inyección de código, a XSS. Decirles a los usuarios que porque vean un dominio seguro, eso puede estar envenenado si el sitio web es vulnerable. Configurar las cookies con el atributo HTTP only para que un JavaScript esté aquí abajo, no pueda acceder a ellas. Bueno, chicos y chicas, este vídeo ha sido un coñazo, un rollo completo. Bueno, estoy agotado. Me despido. Un abrazo, hasta luego.